diferencia en el futuro, en el desenlace de esa persona, ¿no? Vamos a tener, así como podemos evidenciar algunos cambios en la monitorización habitual de los pacientes, también hay algunos pacientes que van a enmascarar el cuadro con, por ejemplo, ¿no? Los pacientes que tienen traumatismos cráneoencefálicos pierden la conciencia de manera temporal, pero luego la recuperan totalmente. Un paciente con fibrilación ventricular que recupera de manera espontánea y sin ningún tipo de secuela, ¿no? A un ritmo sinusal. Pacientes con sangrado que tienen una hipotensión, como en el caso de las gestantes, tardía, o en algunos pacientes esta hipotensión es transitoria cuando se compensa con fluidos, ¿no? Entonces, todo esto puede, pues, hacernos pensar que no es un cuadro tan severo y puede retrasar nuestro actuar o nuestra toma de decisiones, ¿no? Es el de la derecha. Yeah. Entonces, cada paciente, como vemos, al tener su propia patología, su propio estado basal y por favor, pueden apagar sus micrófonos. Entonces, cada paciente tiene diferentes alteraciones fisiológicas, entonces estas van a necesitar que cada uno sea abordado de manera específica, ¿no? Todo con la finalidad de disminuir los efectos tanto del trauma que va a generar la cirugía, de la anestesia, de las drogas que vamos a utilizar, buscando pues disminuir los efectos y disminuyendo las alteraciones hemodinámicas que los medicamentos o que la cirugía puede generar, o el sangrado puede generar también en nuestros pacientes, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Entonces, la toma de decisiones en el paciente crítico que será sometido a cirugía está basada en tres puntos, ¿no? Importantes. Las características o la severidad de la injuria, del daño, la lesión que tiene el paciente, el estado basal del mismo, si tiene alguna comorbilidad, alguna enfermedad de fondo, si el paciente ya tenía anemia y hoy está con una hemorragia profusa, ¿no? Es distinto a un paciente sano y pues el abordaje tanto quirúrgico como anestésico que vamos a utilizar. Evidentemente vamos a tener que adecuar cada uno de estos puntos a las características específicas de cada paciente, ¿no? En la estrategia y la técnica anestésica, generalmente los pacientes que están hemodinámicamente inestables, ¿no? Que tienen un cuadro de shock séptico, un shock hipovolémico, que es lo más frecuente, pues van a recibir anestesia general en la mayoría de los casos. Entonces, los medicamentos inductores se tienen que adecuar, ¿no? Las dosis se tienen que adecuar al paciente para generar la menor cantidad o la menor intensidad de los cambios hemodinámicos que vamos a tener, con la finalidad pues, de no afectar aún más a ese paciente que ya se encuentra frágil, ¿no? Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que podamos hacer para acoplar las técnicas y las estrategias al paciente, no siempre vamos a tener un resultado pues óptimo o esperado, sin complicaciones, ¿no? Muchas veces los pacientes pueden terminar, ¿no? Con alguna pues, otro daño, que habitualmente es por hipoperfusión, daño renal, que está relacionado pues a la hipovolemia. Aún planificando correctamente, estos pacientes un resultado asegurado, ¿no? Al 100%, ya que la cirugía y el abordaje anestésico, el sangrado intraoperatorio, la hipoxia, ¿no? Pueden agravar pues la evolución del paciente. Siguiente, por favor. Es que hacerle clic. Ajá. Ya. Entonces, como mencionamos anteriormente, la magnitud de la injuria o del daño va a estar relacionada o va a ser directamente proporcional a la gravedad de la repercusión que vamos a tener en el organismo del paciente, ¿no? Y esta se va a medir por las respuestas que va a desencadenar. Inicialmente, una injuria aguda va a tener una serie de mecanismos compensadores que van a mantener el equilibrio o la homeostasis en el paciente por un tiempo o hasta un límite, ¿no? Establecido. Después de eso, pues ya el paciente no va a poder contener ese sangrado, no va a poder mantener, ¿no? Todo lo que trae consigo ese cuadro séptico. Entonces,
tener en cuenta eso, que la magnitud de la injuria va a ser también, se va a relacionar mucho con la gravedad o con la dificultad que va Grillón Pan. para manejar este paciente. ¿No? El anterior. Ya. Eh, Habitualmente las injurias primarias, lo más frecuente que tenemos, que es la hipovolemia, ¿no? Relacionado con la hipoperfusión, van a generarnos injurias secundarias como es el daño renal, ¿no? Agudo. Eh, los pacientes que se encuentran más predispuestos a tener pues, injurias primarias que originen injurias secundarias son los pacientes que tienen ya una enfermedad o una característica de fondo, ¿no? Como las edades extremas, los niños muy pequeños o los adultos mayores, los pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad o la insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen aún más probabilidades de tener pues un pronóstico no necesariamente bueno el esperado, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿es cierto? ¿Otra vez? Ah, apagar el micrófono. Ya. Ah, otra vez. Sí, pero abre con el otro de la derecha, no, no abre con eso. Sí, sino que, a ver, pero es que no veo nada, ¿cómo voy a exponer si no veo nada? Tal vez el otro, el de la izquierda. ¿Está prendido? Ya, es que me es perder la ilación. Entonces, si bien es cierto, el paciente crítico no siempre se puede corregir o llevar hasta un punto pues, ideal o esperable para ser intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, tenemos algunos objetivos mínimos que se recomiendan porque aumentan las probabilidades de sobrevida. Sin embargo, como ya mencioné, no nos garantiza pues, el éxito de la cirugía ni tampoco siempre se pueden lograr, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos mínimos para que un paciente crítico pueda ser intervenido quirúrgicamente o pueda recibir un abordaje anestésico, pues tenemos la tensión arterial mayor de 70, esté o no utilizando drogas vasoactivas, que tengamos un pH cercano a lo normal, que tengamos una presión arterial de oxígeno mayor de 50, una frecuencia cardíaca entre 60 y 150, una hemoglobina de 7 como mínimo, ¿no? Son los parámetros que idealmente, ¿no? deberíamos tener. Sin embargo, no siempre se pueden lograr y esto, no conseguirlo, no debería limitar que este paciente ingrese a quirófano, ¿no? Porque si tiene pues un sangrado activo, una hemorragia, un trauma abdominal, esplénico, renal, mientras no solucionemos el foco del sangrado, mientras no se solucione con tratamiento quirúrgico, pues este sangrado evidentemente no va a ceder, ¿no? Por más que le transfundamos, va a seguir perdiendo. Entonces, ingresar a sala no debe retrasarse por cumplir estos parámetros, ¿no? Que, bueno, si bien es cierto, son recomendados porque mejoran el pronóstico, pero bueno, solo eso, ¿no? Entonces, ya mencioné, difícil de cierta manera o incierto poder determinar cuáles son las condiciones mínimas, porque el ingreso del paciente a quirófano puede definir, ¿no? Muchas veces la vida o la muerte del paciente, o lo puede arriesgar también a tener otro tipo de complicaciones, ¿no? Por favor. Entonces, tenemos que considerar si el paciente tiene otra patología o otras situaciones que están comprometiendo aún más, ¿no?
su estabilidad hemodinámica o su vida, ¿no? Como la fiebre, que puede estar relacionada a problemas infecciosos o en caso de la sepsis, ¿no? Posibles problemas al abordar la vía aérea, problemas para ventilar o para intubar, en el caso de los pacientes que tengan pues traumas faciales, traumatismos vertebromedulares, ¿no? Columna cervical, básicamente, la distensión abdominal que nos puede dar, que es una señal pues de, ¿no? Un cuadro de una perforación, un sangrado, ¿no? Activo intraabdominal, hemorragia. El tipo de respiración que tiene el paciente, ¿no? Si el paciente tiene pues tiraje, tiene una respiración agónica, si tiene, ¿no? Un buen patrón ventilatorio. Los datos del laboratorio, que siempre es muy importante tener un basal del paciente, ¿no? Siempre que se pueda, para conocer cómo estamos ingresando y poder en función a eso pues reponer o abordar, solucionar, ¿no? Las diferentes patologías o las diferentes alteraciones que pueda tener, ¿no? Mediante el AGA, el hemograma y el estado circulatorio y neurológico del paciente, ¿no? Si el paciente está ingresando con un grado de 15 o está o tiene alguna alteración, o tiene un traumatismo craneoencefálico, siempre conocer el estado basal. Ahora tenemos otras situaciones que también van a comprometer al paciente en el perioperatorio, como es el estómago lleno. Muchas veces desconocemos el tiempo de ayuno del paciente, un accidente de tránsito, no sabemos si desayunó, almorzó, hace cuánto tiempo tomó agua, ¿no? Y el estómago lleno pues va a arriesgarnos a broncoaspiración, ¿no? Durante la inducción anestésica. El paciente puede regurgitar, si está despierto puede vomitar, ¿no? Entonces, el estómago lleno, las horas de ayuno, si el paciente tiene algún tipo de foco infeccioso, una sepsis, si tiene anemia, un paciente con anemia, pues que tiene ahora un sangrado, evidentemente se va a descompensar de una manera más pronta que un paciente que estaba sano antes de, ¿no? La hipovolemia y la hiperglicemia, ¿no? Se recomienda que los pacientes tengan glucosas menores a 180. Se ha demostrado que pues, la hiperglicemia genera una serie de cambios relacionados con el ácido láctico y vamos a tener otro tipo de complicaciones cuando los pacientes no están con la glucosa correctamente manejada o controlada. Siguiente, por favor. También podemos tener pacientes con lesiones pulmonares que están relacionadas pues, con los traumas, ¿no? Los traumas torácicos están relacionados con las patologías de tipo pulmonares propiamente, ¿no? Que también van a generar una serie de cambios que van a disminuir una serie de volúmenes, ¿no? A nivel respiratorio, vamos a tener, por lo tanto, un menor aporte de oxígeno hacia la célula y por lo tanto vamos a alterar todo el ciclo energético celular, ¿no? Estas lesiones o estas complicaciones que vamos a tener con la oferta de oxígeno están relacionadas con varios factores, ¿no? Como son la oxigenación arterial, a través de la presión arterial de oxígeno, la capacidad de transporte de la hemoglobina, del oxígeno, ¿no? Cuando tenemos hemoglobina baja, el flujo circulatorio del oxígeno hacia la célula, cuando disminuye el gasto cardíaco, y la extracción de oxígeno a nivel celular, ¿no? Con la curva de disociación de hemoglobina que está relacionada pues con el pH del paciente, ¿no? Entonces, si tenemos alteraciones en cualquiera de estos componentes, vamos a comprometer la oferta de oxígeno hacia la célula, ¿no? Y entonces, pues, esta lesión o este compromiso de la oferta oxigenatoria hacia las células se puede manifestar, ya mencionamos, en pacientes con hipovolemia, con depresión o disminución de la contractilidad cardíaca, en la hipoxia, en acidosis y en anemia, ¿no? Entonces, todo esto va a generar también, ¿no? Una alteración a nivel celular. Siguiente, por favor. Eh, Otro punto son las disfunciones de la relación ventilación-perfusión, ¿no? Que también pueden presentarse, ¿no? Tenemos como característica esencial de la insuficiencia respiratoria la hipoxia, ¿no? En muchos pacientes la hipoxia puede ser refractaria incluso a altas dosis o altas concentraciones de oxígeno suplementario. El paciente no responde o no mejora o mejora levemente. Entonces es muy probable que tenga pues otro tipo de alteración que esté dificultando el intercambio gaseoso, ¿no? Puede ser con una disminución de la ventilación, pero está bien perfundido, o una disminución de la perfusión, pero está bien ventilado. Entonces, cualquiera de esas dos situaciones va a predisponer o va a hacer al paciente mucho más susceptible a la hipoxia, ¿no? Y este momento clave
donde el paciente está más susceptible a la hipoxia se incrementa pues en la inducción anestésica, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí pues vamos a generar en el paciente un periodo de apnea y si el paciente no tiene una buena capacidad residual, no estamos teniendo una buena relación ventilación-perfusión, tenemos un trauma, no tenemos una buena compliance pulmonar. Entonces, todo esto va a hacer que la inducción anestésica sea un momento o una etapa crítica del abordaje anestésico del paciente, porque es su momento más susceptible, sumado al daño o a la lesión que él tiene o a la dificultad que tiene para poder intercambiar. Entonces, vamos a tener, pues, podemos arriesgar al paciente a un paro respiratorio o una lesión cerebral por una hipoxia, pues, sostenida, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, la función hemodinámica del paciente se ve comprometida cuando tenemos bueno, múltiples patologías, ¿no? Pero principalmente lo más frecuente es secundario a hipovolemia, ¿no? Se menciona que si el paciente ha recibido una reanimación adecuada, ¿no? Puede restablecer, puede recuperar, ¿no? Su volemia si ha sido reanimado dentro de las 6 horas posterior a la injuria, ¿no? Va a poder restablecer su volemia y mantenerla. Sin embargo, claro, si no necesita un abordaje quirúrgico, si necesita un foco de sangrado activo, ¿no? Sin embargo, el paciente cuya volemia ha sido recuperada o restablecida, aún es un paciente que se considera crítico, porque esta disminución o esta caída de la volemia pues lo deja evidentemente frágil, ¿no? Incluso menciona que si comparamos un paciente que ha tenido un sangrado hoy, ¿no? Activo, se repuso el sangrado, se operó el paciente, en 2 días lo volvemos a operar por un motivo X, ¿no? Pues el paciente ya no está en las mismas condiciones de fragilidad que estuvo inicialmente, sino está más crítico o más, se debe considerar mucho de más cuidado, a pesar de que la volemia haya sido recuperada, ¿no? Además, a nivel cardíaco y a nivel cerebral, pues la hemodinamia del paciente va a hacer que los medicamentos, si bien es cierto, van a llegar o van a alcanzar valores que nosotros deseamos, tanto en el cerebro como en el corazón, mucho más rápido. También vamos a tener mayor sensibilidad, lo que significa que el paciente puede hacer una depresión cardíaca mucho más rápido, ¿no? Y también, al mismo tiempo, ¿no? Un efecto exagerado o mayor a lo esperado a nivel cerebral, ¿no? Lo cual pues también puede generar al paciente otro tipo de secuelas, otro tipo de lesiones posteriores a el abordaje quirúrgico. Siguiente, por favor. Entonces, la hipovolemia, como ya lo mencionamos, va a llevar al paciente a disminuir los requerimientos anestésicos porque vamos a tener una mayor sensibilidad a nivel cardíaco y a nivel del sistema nervioso también, ¿no? Los estudios han demostrado que aproximadamente la necesidad en el caso de las benzodiazepinas, la necesidad de los medicamentos como las benzodiazepinas para producir hipnosis disminuye en un 50% cuando el paciente ha perdido aproximadamente el 30% de su volemia. Entonces, esto nos dice que la necesidad de medicamentos de este tipo pues va a disminuir y menciona que persiste aún así se reponga o se restaure el volumen intravascular del paciente, ¿no? Hay muchas formas de restaurar o de recuperar la volemia del paciente. Se puede hacer con fluidos sanguíneos o no sanguíneos, ¿no? Tenemos los hemoderivados y los cristaloides o los coloides, ¿no? Eh, en el caso de los cristaloides, se puede mejorar la función, la volemia del paciente, siempre y cuando pues la hemodilución sea moderada, ¿no? No podemos solamente reponer con fluidos porque si el paciente tiene un sangrado, pues no estamos reponiendo hemoglobina, entonces el transporte de oxígeno pues va a ser mínimo, ¿no? Va a estar disminuido y eso no nos genera ningún beneficio para el paciente. Entonces, recuperar la volemia con cristaloides tiene un tope. Se puede hacer, sí funciona, porque la provisión de oxígeno hacia los órganos, hacia las células, mejora porque mejora el gasto cardíaco. Sin embargo, tiene un límite que, según los estudios, se considera 7 gramos sobre decilitro de hemoglobina, ¿no? Hasta ahí está asegurado. De 7 por arriba está asegurado el transporte adecuado del oxígeno. Si los valores son menores, pues
ese es el punto de corte para decidir la transfusión, ¿no? El uso de los hemoderivados. Idealmente, esta restitución de la volemia se debe hacer antes de la inducción anestésica, ya que este momento, el momento de la inducción y la intubación del paciente, es el momento en el que tenemos al paciente en el plano anestésico, en un plano anestésico bastante profundo, ¿no? Y los medicamentos suelen causar vasodilatación e hipotensión. Entonces, el paciente debe restaurarse la volemia hasta donde se pueda antes de iniciar la inducción anestésica, ¿no? Si bien es cierto, la volemia o el abordaje de la reanimación pues, hídrica del paciente se puede hacer con diferentes tipos de soluciones, como ya lo mencionamos, hemoderivados, cristaloides, coloides. Pues estas se deben decidir en función de cuál es la acción de cada una y qué es lo que esperamos recuperar en el paciente, ¿no? Cada uno tiene sus características, entonces en función de eso debemos decidir cuál es el mejor fluido que vamos a utilizar o qué es lo que está necesitando nuestro paciente en ese momento, ¿no? La reposición de fluidos va a estar basada en el ayuno, en las necesidades basales del paciente, en el sangrado, la temperatura, el tipo de anestesia que estamos utilizando y las patologías que el paciente tenga de fondo. Siguiente. En un paciente politraumatizado, básicamente, un paciente crítico también, vamos a tener alteraciones en la hemostasia, ¿no? La hemostasia tiene varios pilares o varios factores que la van a determinar o la van a definir, como las plaquetas, ¿no? Por su función de adhesión y actividad plaquetaria, los vasos sanguíneos y las proteínas, ¿no? Que nos van a ayudar pues, a que los factores de coagulación estén y se pueda realizar o conseguir un coágulo, ¿no? Entonces, este paciente politraumatizado va a tener una disminución plaquetaria evidente porque va a tratar pues, de cubrir, si el paciente tiene múltiples lesiones, claramente las plaquetas van a tratar de cubrir todos los puntos de sangrado que tenemos, todas las hemorragias, entonces va a haber este consumo es mucho más rápido que la producción, entonces vamos a tener una plaquetopenia básicamente por consumo, ¿no? Además, también menciona que pues, las proteínas se van a, ¿no? gastar entre los otros procesos y todo esto va a hacer que los tiempos, como el TP, se prolonguen. Eso sumado a la disminución de las plaquetas, pues nos va a llevar al paciente a un mayor riesgo de sangrado. Incluso menciona la bibliografía que muchos pacientes van a necesitar un aporte exógeno de los elementos que le están faltando en ese momento y que si no están siendo corregidos de manera rápida o de manera, ¿no? en el momento necesario, pues arriesgamos al paciente también a la muerte. Siguiente, por favor. El paciente crítico va a tener también una afección a nivel de otros órganos, ¿no? Que pueden ser pues, el sistema hepático, renal y el sistema gastrointestinal, ¿no? La falla hepática está relacionada básicamente con procesos infecciosos, ¿no? Pueden ser también procesos obstructivos. Tenemos marcadores de insuficiencia hepática, como por ejemplo la bilirrubina mayor a 20, ¿no? Y tener una falla hepática altera evidentemente la función o la acción, la farmacocinética de los medicamentos, ¿no? Esto puede llevarnos a una serie de eventos como vamos a tener un tiempo prolongado para metabolismo de los medicamentos que lo hacen a nivel hepático, ¿no? Principalmente, y vamos a tener pues dificultad para metabolizar una serie de medicamentos. También puede haber falla hepática por disminución de la perfusión, ¿no? En caso pues de hipovolemia. El sistema gastrointestinal, los estudios han mencionado que cuando el paciente tiene un episodio de estrés, ¿no? Agudo relacionado con trauma, ¿no? O con un evento agudo, pues el estómago y el duodeno también son blancos o focos que van a sufrir una serie de alteraciones, ¿no? Se relaciona con alteraciones de la mucosa, sumadas a vasoconstricción, luego hiperemia, y que esto puede generar micro y macroerosiones, llegando hasta úlceras gástricas o duodenales, ¿no?
Por eso recomienda que el paciente crítico debe tener una sonda nasogástrica, ¿no? Una sonda que nos va a permitir evidenciar la cantidad y qué es lo que estamos teniendo como débito gástrico. Puede ser sangre, puede ser, ¿no? Un contenido gástrico habitual, puede ser pues, ¿no? Residuos biliosos, o puede ser incluso una hemorragia franca ocasionada por las erosiones que estamos mencionando posteriores a este evento estresante para el paciente. ¿No? Y la función renal que habitualmente pues se daña por hipoperfusión, ¿no? El riñón es un órgano muy sensible a este tipo de déficit, ¿no? De volumen. Se sacrifica primero mostrándonos pues una disminución en la diuresis y es un órgano que ayuda mucho a compensar, ¿no? O siempre mencioné, sacrifica su orina, ¿no? Dejamos de orinar para que ese líquido vaya al intravascular, ¿no? Para que no salga del intravascular y entonces podamos tener un mayor volumen y pues todo con la finalidad de mantener, ¿no? Gasto cardíaco y contractilidad cardíaca. Eh, Sin embargo, muchas veces tenemos pacientes con cuadros de hipovolemia, hipotensión sostenida, que evidentemente van a dañar, pues, ¿no? El riñón. Entonces tenemos como marcadores el volumen urinario, ¿no? Que conocemos, menor a 0,5 mililitros por kilo por hora, la urea mayor de 200 y la creatinina mayor de 3,5. Se consideran signos de falla renal, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el momento oportuno para el abordaje quirúrgico del paciente? Si bien es cierto, no todos los pacientes críticos necesitan cirugía, eh, pero cuando el paciente es candidato a un procedimiento quirúrgico, esta cirugía, siendo el paciente crítico, esta cirugía debe tener un justificante, ¿no? Que sea una cirugía curativa totalmente para el paciente o razonablemente paliativa, una cirugía de control de daños, ¿no? O que la cirugía como tal sea el tratamiento definitivo, ¿no? Esas dos deben ser las razones, no una cirugía para, ¿no? Voy a ver si sí o no, no. Debe ser una cirugía que tiene un fin específico. El paciente tiene un trauma renal, vamos a sacar el riñón. El paciente tiene un trauma hepático, vamos a hacer un packing hepático, ¿no? O sea, algo muy claro, porque tenemos a un paciente inestable, tal vez con uso de vasopresores, ¿no? Intubado, hemodinámicamente inestable, evidentemente, que ya perdió mucha sangre y vamos a agredirlo con una cirugía sin una razón justificada, eso arriesga o incrementa mucho más el riesgo de morbimortalidad de los pacientes. Entonces, esas dos deben ser las razones, curativa meramente o razonablemente paliativa, ¿no? Entonces, hay una serie de recomendaciones para disminuir tanto el riesgo anestésico como el riesgo quirúrgico del paciente, ¿no? Como son la limitación del tiempo quirúrgico. Los tiempos quirúrgicos en los pacientes críticos deben ser cortos, ¿no? Porque la anestesia, la cirugía, el sangrado, la hipotermia del quirófano, pues todo eso arriesga al paciente y podemos tener otras complicaciones. Entonces, la limitación del tiempo quirúrgico se puede conseguir con tener el diagnóstico claro, ¿no? Abordar, ir de frente a la lesión, dos cirujanos entrenados, ¿no? Por ejemplo, dos ginecólogos, dos traumatólogos, que puedan abordar al paciente lo más rápido posible, ¿no? Un control estricto de la hemostasia. La forma más confiable es pues, pesando las gasas, o los apósitos, los dressing que estemos utilizando, pero el conteo debe ser, o sea, al momento, ¿no? Minuto a minuto, o sea, estar pendientes. La prevención y el pronto tratamiento de las complicaciones, si el paciente pues no está orinando, voy a esperar, no. En el paciente crítico no tenemos mucho tiempo para pensar o para decidir. Eso debe ser, de acuerdo a cómo va sucediendo, se debe ir solucionando para evitar pues, exponer al paciente mucho más, ¿no? Y la relación que tenemos entre el cirujano y el anestesiólogo, ¿no? Múltiples estudios han demostrado que cuando trabajamos en equipo, cuando el cirujano y el anestesiólogo hablan un mismo idioma, tenemos en claro qué es lo que vamos a hacer, cuál es el abordaje, cuál es el tiempo y todos esos puntos, pues tenemos una mayor probabilidad de que el paciente tenga una cirugía exitosa. Bueno, entonces todos estos puntos van a incidir
o favorable o desfavorablemente en el resultado que tenemos con el paciente, ¿no? Un paciente crítico es un paciente que no siempre, ya mencionamos, que no siempre va a lograr las condiciones mínimas ideales, ¿no? Es un paciente que tiene otras alteraciones, además de su problema ¿no? actual, que nos va a, pues, a complicar la situación, ¿no? Un paciente que en otras condiciones no siempre hubiera estado, pues, hubiera sido operable, ¿no? Un paciente con un sangrado activo que hoy tiene 7 de hemoglobina, pero hace 2 horas tenía 10. Entonces, es un paciente que está sangrando, evidentemente, y necesitamos abordarlo, necesitamos operarlo, necesitan solucionar cuál es el foco, el punto de sangrado. Entonces, lograr las condiciones ideales no siempre va a ser posible. Sin embargo, esto no debe retrasar la cirugía. No debemos prolongar la espera del paciente porque esa hora o esos minutos o ¿no? ese tiempo que el paciente espera, pues va a lesionar mucho más sus órganos y tal vez el resultado posterior a eso ya no va a ser el que esperamos. Siguiente, por favor. Entonces, se deben plantear o establecer una serie de técnicas quirúrgicas y anestésicas ¿no? en función de las necesidades del paciente. La principal preocupación o la principal intención debe ser mantener la perfusión tisular para no dañar mucho más los órganos. En función a esto debemos evaluar pues, la respuesta del paciente para determinar las estrategias y elegir cuáles van a ser nuestros medicamentos, nuestras drogas, nuestro abordaje, ¿no? Para poder conseguir pues, un resultado óptimo en el paciente, ¿no? La monitorización también se debe dar pues, durante todo el intraoperatorio y de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Vamos a ver luego que el abordaje o la monitorización, no tenemos varios tipos, las invasivas y las no invasivas, pero cada una debe estar relacionada a las necesidades del paciente, a las enfermedades o a los problemas de fondo que él tenga, a las pérdidas o a lo que nosotros esperamos en el acto quirúrgico, ¿no? Si sabemos que van a abrir el abdomen y que tal vez el paciente tiene 2 o 3 litros de sangre dentro, entonces yo sé que ese paciente se va a complicar, se va a descompensar, entonces el plan debe, y la monitorización también deben estar basadas en eso, ¿no? En lo que esperamos para el paciente. Y pues la monitorización alcanza su punto más alto o más óptimo cuando la evaluación y la interpretación del anestesiólogo es pues de manera temprana, ¿no? Es a tiempo. Yo estoy mirando el monitor. Página acá. Tú sabes que acá en recuperación es 1 a 2 horas postoperatorio y fin. Entonces, como mencionaba, cuando la evaluación del anestesiólogo, la interpretación de lo que estamos viendo en el monitoreo es en el momento ideal, pues la respuesta va a ser también en el momento más oportuno, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, tenemos varios tipos de monitorización. En el caso de los pacientes críticos, bueno, en el caso de la presión vamos a tener, ¿no? La presión arterial no invasiva y la presión arterial invasiva. En el caso de los pacientes críticos, la presión arterial no invasiva se considera un parámetro de consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nos manifiesta o nos evidencia algo que ya sucedió, algo que ya pasó, un daño que ya se ocasionó. El paciente está hipotenso, pero antes de mostrar esa hipotensión, ya se agotaron todos sus mecanismos compensatorios. Entonces, ese paciente ya no tiene una forma de defenderse y nos muestra una hipotensión. Entonces, es un parámetro que se considera tardío, que no se recomienda que sea, pues, ¿no? Lo principal o que sea lo primordial en el caso de estos pacientes. Lo que sí se recomienda es el monitoreo invasivo de la presión arterial, ¿no? Que se realiza pues mediante la cateterización de una arteria, ¿no? Y que nos va a dar la toma de la presión arterial de manera constante o segundo. Entonces, si vemos cambios que están siendo evidentes, pues vamos a poder actuar de manera más pronta. Esta monitorización invasiva de la presión arterial debe estar siempre asociada a una sonda urinaria, ¿no? El paciente que tiene cambios en la volemia va a tener cambios en el flujo urinario. Entonces, esta diuresis nos sirve para poder evaluar el estado de perfusión tisular. Entonces, siempre una línea arterial, ¿no? Debe estar asociada a una sonda urinaria. También tenemos la monitorización de la presión venosa central, ¿no? A través de un catéter que nos va a permitir pues, evaluar el volumen intravascular del paciente y tomar
decisiones en función de esto. También tenemos el ET, ¿no? La ecografía transesofágica, que nos va a dar, pues, nos va a mostrar cómo está la funcionalidad cardíaca, ¿no? Que no se utiliza habitualmente, pero que en muchos pacientes críticos es necesario. También tenemos los exámenes de laboratorio, como el AGA, ¿no? Las alteraciones que nos van a dar una serie de complicaciones, ¿no? Asociadas a la respuesta a los medicamentos. Y también en el AGA pues, podemos visualizar cuáles son los valores de la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, ¿no? Ya que la hipoxia es una complicación también bastante frecuente en los pacientes, ¿no? Entonces, el uso organizado, rutinario, habitual, ¿no? No se entrena para tener pues, una mayor, ¿no? También sensibilidad, un mayor conocimiento de esta monitorización para poder responder al paciente cuando éste pues, lo necesita, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que un solo dato no va a ser, no podemos guiarnos de un solo dato, ¿no? Debe ser pues toda la monitorización, además de la evaluación pues, del momento, ¿no? Clínica del paciente. Siguiente, por favor. Como mencionamos anteriormente, la elección de las drogas anestésicas va a estar o va a ser individualizada por cada paciente. Que Mi favorito actualmente es Fernando Alonso y fue mi piloto favorito cuando yo estaba creciendo, yo era pequeño y mi primero. Entonces, vamos a tener un efecto muchas veces depresor de los medicamentos inductores, ¿no? Y el paciente hemodinámicamente inestable o crítico, pues va a tener una respuesta diferente, que ya mencionamos, que tiene mayor sensibilidad, ¿no? Entonces, debemos utilizar a la hora de utilizar los inductores, pues un medicamento que no genere mucha inestabilidad hemodinámica al paciente que ya se encuentra hemodinámicamente comprometido, ¿no? Un inductor ideal debe ser un medicamento de acción rápida, seguro, que genere pocos efectos depresores hemodinámicos y ventilatorios, que tenga una óptima relación dosis-respuesta y que nos permita, si es el caso, recuperar la conciencia de manera rápida, ¿no? En el paciente. Debemos adaptar los medicamentos a la hemodinamia de cada paciente. Hay puntos como la velocidad de la inyección o la concentración del fármaco que pueden hacer la diferencia en los cambios que vamos a tener, ¿no? Si yo coloco un medicamento, la velocidad de inyección es mucho más rápida, la respuesta puede ser mucho más intensa. La hipotensión, en este caso, ¿no? Como un ejemplo, puede ser mucho más intensa en el paciente, la bradicardia puede ser mucho más marcada. Entonces, a este paciente inestable, a este paciente crítico, siempre hay que ponerle o colocar la inducción que puede ser endovenosa, puede ser inhalatoria, de manera lenta y progresiva, no debe ser brusco, ¿no? Incluso con los anestésicos inhalatorios menciona que la concentración inspirada debe ser aumentada progresivamente, ¿no? Y evidentemente no vamos a utilizar las mismas dosis que en un paciente que está hemodinámicamente estable, ¿no? Con respecto a las interacciones droga-paciente, pues la sensibilidad, así como está aumentada en los pacientes críticos, también lo está en los pacientes inmunosuprimidos y en los extremos de la vida, principalmente en los adultos mayores, ¿no? Al tener una mayor sensibilidad a los medicamentos, debemos colocar una menor dosis. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, como ya lo mencionamos, los anestésicos inhalatorios deben utilizarse de manera progresiva, lenta, ¿no? El incremento de la concentración o de la CAM debe ser, pues, de manera progresiva para que tengamos un menor efecto o el efecto no sea brusco en el paciente, generándole más inestabilidad, ¿no? El medicamento que se recomienda en los inhalatorios es el sevoflurane. Tenemos una menor depresión cardiovascular, es un medicamento con una reversión rápida y con un tiempo predecible, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de los opioides, pues son medicamentos que se pueden utilizar en los pacientes críticos con hemodinamia anormal, porque no vamos a tener cambios a nivel hemodinámico pues muy marcados, ¿no? Vamos a tener una relativa estabilidad y le van a dar al paciente una analgesia
¿no? Bastante potente, siempre y cuando la dosis utilizada sea la dosis suficiente para el paciente, porque si no utilizamos la dosis adecuada, vamos a tener episodios de hipotensión y de taquicardia que también pueden comprometer o pueden complicar en ese momento, ¿no? Sabemos que pues, el dolor genera una serie de cambios, ¿no? En la respiración, ¿no? El paciente adolorido pues tiene otras consecuencias que genera el dolor mismo que van a complicar aún más, que puede prolongar su estancia hospitalaria, puede, ¿no? comprometer aún más su salud. Menciona también que se pueden utilizar adyuvantes que no generen pues cambios cardiovasculares o hemodinámicos bastante marcados, sobre todo si los pacientes tienen baja reserva cardíaca, ¿no? Hay que tener en cuenta qué medicamentos se pueden utilizar y qué medicamentos no, o disminuir las dosis de acuerdo a pues, el estado basal que el paciente tiene en ese momento, ¿no? Menciona también que la combinación de medicamentos como el remifentanilo y los anestésicos inhalatorios como el sevoflurane, ambos a dosis bajas, pues son una buena, ¿no? Una buena mezcla, una buena combinación, porque al tener esos medicamentos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los pacientes pueden tener un daño renal o pueden tener un daño hepático, el remifentanilo es un medicamento que tiene, ¿no? metabolismo plasmático, no utiliza ni el hígado ni el riñón. Entonces, si estos están comprometidos, pues no vamos a tener ningún cambio al usar este medicamento, ¿no? Además, es un medicamento bastante predecible que nos da un plano anestésico profundo si lo usamos a la dosis correcta o sumado pues, al anestésico inhalatorio y que al tener un tiempo de recuperación predecible, pues podemos sacar a nuestro paciente despierto si es que la situación nos lo permite, ¿no? Y los inhalatorios, pues sumado al remifentanilo con CAMs bajas de 0.5, 0.6, ¿no? CAM menor a 1, sumado a este medicamento, ¿no? Entonces, utilizar esta combinación como mantenimiento anestésico, pues, ¿no? Nos permite tener en el paciente buenos resultados, bajos cambios hemodinámicos y una recuperación pronta, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué pasó? El otro, el de la derecha. Ahí está. Siguiente. Ya. Anterior. Con respecto a los bloqueantes neuromusculares, pues al tener un daño hepático o renal, tenemos un alto riesgo, una probable acumulación, que el medicamento recircule y luego el paciente tenga pues una parálisis residual, ¿no? Por lo que estos medicamentos se deben elegir cuidadosamente o en todo caso debemos prever, ¿no? Que el paciente pueda pues salir intubado, ¿no? A un ventilador mecánico en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad de trauma shock. Eso es parte de la planificación preoperatoria, ¿no? Tanto el cirujano como el anestesiólogo. Entonces, muchas veces o el agente principal o los metabolitos de estos medicamentos van a prolongar el efecto o van a ¿no? recircular, nos van a generar complicaciones como las que ya mencionamos, ¿no? El apnea, ¿no? La depresión respiratoria posterior a la cirugía, ¿no? De manera residual. También tener en cuenta que bloqueantes neuromusculares como el succinilcolina no se deben utilizar en pacientes con quemaduras o que tengan, potasio elevado, ¿no? Porque este medicamento va a incrementar aún más los niveles de potasio, ¿no? Y podemos generar en el paciente paro cardíaco ocasionado por la hiperpotasemia. Entonces, tener cuidado en quemados, sobre todo si son ¿no? grandes quemados, y en pacientes que tengan pues alteraciones del potasio, ¿no? Que tengan hiperpotasemia básicamente. Siguiente, por favor. Y para terminar, las metas terapéuticas de estos pacientes críticos van a estar relacionadas con recuperar o restituir la volemia del paciente para que de esta forma podamos asegurar la perfusión tisular, evitar el daño orgánico, ¿no? Y permitir así pues que el paciente salga favorablemente o salga pronto del hospital. Si nuestro paciente no ha sido, si estos valores no han sido restablecidos a tiempo, pues el paciente puede hacer luego una insuficiencia
renal aguda, hemodiálisis, un tiempo prolongado en la UCI, ¿no? Entonces, cosas que aumentan, pues, ¿no? El riesgo de mortalidad, ¿no? O las tasas de morbilidad de los pacientes. Entonces, las metas terapéuticas van a ser restablecer el volumen de sangre circulante, restablecer y mantener el volumen extracelular, ¿no? El paciente tenga pues una vía intravenosa para utilizar diferentes fármacos, ¿no? Diferentes medicamentos, hidratación, fluidoterapia, hemoderivados, ¿no? El paciente debe recibir una atención que nos asegure o que nos acerque a parámetros ideales de funcionamiento, que nos manifiesta un funcionamiento orgánico óptimo, ¿no? La diuresis entre 0.5 y 1 menciono, bueno, aquí menciona 2 también, mililitros por kilogramo por hora, ¿no? La frecuencia cardíaca cercana a lo normal, menciona entre 60 y 150, y la tensión arterial en los pacientes críticos recomienda entre 60 y 65 deben ser los límites, ¿no? 65, la presión arterial media, debe ser lo ideal. Si el paciente es crítico, puede ser hasta 60, ¿no? milímetros de mercurio. Entonces, todo el abordaje, tanto quirúrgico como anestésico, ¿no? Y previo a la cirugía o posterior a la cirugía, que vendría a englobar todo lo que es el perioperatorio, ¿no? Antes, durante y después de la cirugía, el paciente debe ser manejado con los mismos objetivos, ¿no? El mismo objetivo inicial de la emergencia debe ser en el intraoperatorio, el mismo debe ser, ¿no? Al finalizar o en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Para trabajar y pues en un mismo, ¿no? En una misma línea, siempre buscando que el paciente tenga la menor cantidad de complicaciones o de daños orgánicos, además de el daño que ya presentó de base, ¿no? O la causa que lo está trayendo o que lo está llevando al tratamiento quirúrgico. Y eso sería todo con respecto a anestesia en el paciente crítico. ¿Tiene algo más? ¿Qué más se hace? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que quiera aportar, opinar, ¿no? O agregar, eh, puede hacerlo en este momento. Bueno, parece que no tenemos ningún aporte o ninguna pregunta. Les agradecemos, en este caso, su participación. Esperamos que pues algo de lo que se ha mencionado o se ha compartido en esta exposición les sirva para poder tenerlo en cuenta pues, con nuestros pacientes críticos, ¿no? Gracias.